Sí, con permiso de ustedes, vamos a complementar la segunda parte de la clase 7, que tiene que ver con el liderazgo en los servicios de salud, de la diplomatura en gestión de servicios de jefatura de enfermería. Y no quería dejar pasar como primer disparador para charlar hoy algo que Federico nos trajo. No sé si en la diapositiva esta la voy a poner un poquito más grande. A ver, déjenme un segundito. Esta parte, ¿la pueden ver? Los desafíos, ¿sí? Digamos, nosotros Sí. podemos pensar en estos desafíos si nosotros tenemos en claro una de las primeras cosas que él mencionó, que tiene que ver con el bienestar bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Un bienestar que se trabaje a dos puntas, tanto para las personas que nosotros cuidamos como para el que él brinda cuidado. Digamos, tenemos que pensar el sentido de bienestar dentro de nuestras organizaciones de salud, que de alguna manera es la misión que tiene, que es tratar que las personas recuperen su bienestar en ambas direcciones, porque si no se crea insatisfacción. Dentro de estos tiempos tan cambiantes que nos toca transitar, ¿cuál, si quieren escribirlo en el chat o quieren tomar la palabra, como quieran ustedes, como se sientan más cómodas? ¿Cuáles de estos cinco desafíos lo pondrían en orden del 1 al 5? ¿Cuáles le llama más o le genera más preocupación en el corto plazo? Tenemos profesionales poco adiestrados y sin motivación, una fuerza laboral que envejece, escasez de personal de enfermería, escasez de recursos generales ante el aumento de la demanda y rápidos cambios en el sistema de salud. ¿Cuáles de todos estos cinco los pone en primer lugar, dependiendo de cada uno en los lugares que está transitando cada uno? Para mí, profesionales poco adiestrados y sin motivación sería el primero. Ujú. Otro, Ahora sí. porque eso depende mucho del lugar en donde uno está, ¿no? Ujú. Sí, Acá hay Creo que algo, en mi caso, por ejemplo, la escasez del personal de enfermería, que lo estamos sufriendo acá en las instituciones privadas, ajá, porque acaparó todo, todo lo que es público, acaparó todo el personal de enfermería, el sistema público, así que tenemos una escasez de personal. mira, bueno, a eso le sumo, no sé si se han enterado, yo suelo pasar mucha información que me llega, pero por ejemplo, hay cimbronazos de escasez en el sentido cuando sale una oferta, por ejemplo, el Hospital Garrahan sacó un pedido de más de 100 Más licenciados, de 100. ¿no es cierto? Y que por lo general tienen sueldos que duplica o triplica el trabajo en otras jurisdicciones. Eso muchas veces hace una extravasación muy rápida que no te deja posibilidad de que te puedas acomodar, porque son situaciones que ocurren y el tren pasa muchas veces, pocas veces por la estación. Entonces, en lo que es pediatría, esto se vivió ya en la década del 80, cuando el Garrahan se crea. Cuando se crea el Garrahan, quedó diezmada las dotaciones del Hospital Casacuna y del Hospital Gutiérrez, porque muchos se pasaron automáticamente porque las condiciones de trabajo eran superiores, mucho más favorables, y no es lo mismo que se te vaya un personal de recién ingreso que se te vaya alguien con 10 o 15 años de formación. Eso es lo que un poco Federico insistió mucho con la cuestión de, de poder retener, ¿no es cierto? Y hay veces que ustedes se quedan sin herramienta para poder hacerlo. Entonces, sí, eso son situaciones que van cambiando y bueno, así como cuando los subsectores se expanden.
Muchos dicen, bueno, vamos a construir 10 hospitales, 20 hospitales, 15 centros de salud. Sí, está bien, perfecto, pero hay veces que el acompañamiento de eso en cuanto a formar los profesionales en calidad suficiente y en cantidad suficiente muchas veces lleva mucho más tiempo que la construcción de un edificio, ¿no? El talento hay que armarlo. ¿Quién más quiere sumar alguna reflexión sobre qué es lo que le provoca, digamos, qué es lo que le preocupa en primer orden? Hasta ahora tenemos dos propuestas. Una es pocos y pocos motivados y escasez de personal que es en el mundo. Escasez de recursos frente a la demanda. Cuando profe habla de escasez de recursos generales frente a la demanda, es los elementos de trabajo, digamos, del hospital. Sí, obvio. Sí, sí, bueno, en el COVID lo tuvimos y en algunos lugares muchas veces no se puede dar una cobertura segura porque faltan desde los antibióticos hasta los analgésicos, pasando por la ropa de cama, siguiendo por la comida. No, digamos, hay muchas veces que solamente Jesús multiplicaba los panes y los peces. Los demás, ningún jefe puede multiplicar de la nada los recursos y muchas veces tienen que estar dándolos a cuentagotas. Yo no sé si por ahí, sin mencionar en el lugar específico que está cada uno, si les pasa muchas veces que tienen que dosificar de acuerdo a la curva de demanda los pocos insumos que tienen, porque muchas veces lo tienen que estirar y a noviembre, diciembre ya llegamos con Ujú. las arcas medias vacías y los roperos medios vacíos, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, bueno, profesionales poco adiestrados y sin motivación, y como en segundo lugar, rápidos cambios en los sistemas de salud, porque específicamente en el hospital en el que yo trabajo es que es como que según el director que está, es según la dirección que toma. Entonces, si es un pediatra, quiere hacer todo pediátrico, si es un ginecólogo, quiere hacer todo la parte de maternidad. ¿Sí? Entonces es como que todo eso nos tenemos que nosotros ir adaptando rápidamente a lo que el director del momento quiera, digamos. Así que eso como son los dos grandes desafíos. Sí, es el viejo dilema de la gestión basada en el siglo XIX, principios del XX, en donde se ve la gestión de acuerdo a la especialidad del gestor. Entonces, Ujú, muchas veces eso nos hace perder la visión de conjunto, porque en un hospital todo tiene que de alguna manera tener un equilibrio en cuanto a la utilización de recursos. Por eso es importante ahora cuando avancemos en la reflexión que tenemos, la importancia que tiene el poder escuchar otra voz que Federico la mencionó, pero que tiene un rol protagónico hoy en los escenarios de gestión y que lo va a tener cada vez más en nuestro país. Mucho tiene que ver los marcos legales que Federico mencionó, en donde empieza a aparecer un sujeto que comienza a tener una voz cada vez más importante que no pertenece específicamente al equipo de salud, ¿no? ujú. Em, Sí, los cambios. Y eso lo vamos a ver ahora en el documento que les presenté. Y yo no sé si nosotros, que yo me dedico más a la formación, estamos preparando a los nuevos profesionales para los cambios que se vienen. Creo que inclusive hasta nuestra currícula está un poco centrada en problemas viejos que resolver Ujú. y está muy poco orientada a los nuevos desafíos. Y yo creo que eso también va a ser de alguna manera un cambio cultural para varias generaciones, pero los cambios son muy rápidos, ¿no es cierto? El avance tecnológico hace que hoy estemos ante un desafío. Ninguno mencionó un tema que a otros países es un problema de alarma, que es la fuerza laboral que envejece. Ninguno lo mencionó. ¿Cómo ven en cada uno de sus espacios este tema? Bueno, por lo menos en el área en que yo trabajo, e incluso es algo que comentamos,
que todo el personal, ya sea médico, bueno, de todos los profesionales, como que somos muy jóvenes y somos más o menos todos de la misma edad, así que bueno, por lo menos en donde yo trabajo no es algo que se vea, son muy poquitas las personas que están pronto a jubilarse y lo vemos en todas las áreas, en la administración, los médicos, es como que todos manejan un mismo rango etario más o menos. Ah, mira. Bueno, eso en cuanto a las características de la dotación que un jefe tiene, esa tasa de reemplazo en relación con los convenios colectivos, también con cómo vamos envejeciendo, es como para tener en cuenta justamente esperando el recambio generacional que Ujú, se va dando. Hubo sectores que durante muchas décadas no tuvieron ingreso, entonces su población envejeció y después tuvo que recambiarlo muy rápidamente y eso se sintió, pero ujú, en la fuerza laboral del mundo hay países que están convocando nuevamente a sus enfermeras jubiladas para que retomen, aunque sea de manera parcial, sus actividades porque no tienen tasa de recambio, porque lo que les está faltando es gente joven. No es el caso de ujú, nuestro país, por suerte. Yo como docente lo que veo es que desde hace 25 años, por lo menos desde hace 15, que hemos bajado por lo menos en 10 años la edad del estudiante. Cuando yo comencé, por ahí el estudiante estaba más entre 35 y 25 y hoy ya arrancamos desde los 18, 17, apenas terminan el secundario con una media de 25 o de menos de 25. Entonces eso también habla de que estamos formando a un profesional o a un futuro profesional que tranquilamente puede tener 30, 35, 40 años por delante tranquilamente como para dedicárselo al trabajo de la disciplina. Eh, pero hay países que realmente tienen una fuerza, digamos, laboral envejecida. El otro problema que nosotros tenemos es que muchos colegas que están en condiciones de jubilarse no se quieren jubilar ujú, porque la situación pasa también de que hay una injusticia en cuanto a la percepción que se tenga después por estas situaciones que tienen en muchas jurisdicciones donde la contribución que uno hace por parte del salario tiene tanto por fuera del salario que no contribuye al aporte, que hoy, desgraciadamente, una jubilación, dependiendo qué sector sea, puede estar entre el 48% del salario real al 64%. Entonces, lógicamente que la persona lo piensa dos veces antes de poder jubilarse y muchos esperan hasta la intimación de una, dos, tres veces para poder irse. No es que se quieren quedar porque están motivados por quedarse, es que la situación que tienen después es peor. Entonces, bueno, es toda una cuestión que desgraciadamente de alguna manera el envejecimiento nos está afectando, más allá que después se pueda seguir trabajando de manera independiente. La situación puntual hoy de los tres subsectores es que es una mirada a poner en el mediano plazo que uno no lo puede dejar de lado. Eh, voy a ver de esto acá. eh, Voy a salir de esta pantalla y voy a ir a otra en donde les preparé algo como para que podamos analizar hacia dónde vamos. No sé si están viendo este Word, ¿no? Hacia dónde va la gestión de salud, hacia dónde van las grandes discusiones que hoy se están discutiendo en todos los foros mundiales de salud que se reúne en Argentina, en el Mercosur, en Europa, digamos, cada uno con sus realidades, con sus problemáticas. Ustedes saben que el tema de la migración del recurso humano es una gran problemática que tenemos. Nosotros vamos a perder colegas por las posibilidades mejores que hay en otros lugares y con una
con un milenio que va a buscar de alguna manera satisfacer sus necesidades. Entonces la posibilidad de emigrar hacia otros territorios va a ser una constante, como le está pasando a otros países desde hace mucho tiempo, por lo menos desde hace 30 años. Entonces, hay 4 pilares que hoy yo creo que me encantaría poder charlar sobre ellos, porque tienen que estar en la mirada de alguien que gestiona. El primero de todos, que se le está poniendo mucho énfasis, es en que ustedes puedan gestionar pensando siempre en las personas que tienen, no solo a las personas que tienen que ustedes brindarle cuidado, sino a las personas que ustedes tienen a su cargo también. Porque ustedes tienen una responsabilidad sobre ambos, sobre el que está bajo su tutela, en el sentido de su gestión, ¿sí? Que ustedes, como les expliqué varias veces, son de alguna manera, ante cualquier situación que el otro genere algún tipo de daño, ustedes van a tener de alguna manera algún tipo de responsabilidad asociada, si no se toman las medidas del caso de forma preventiva, pero también tienen responsabilidad sobre las personas que están internadas en sus servicios. Entonces, es un eje que es fundamental que ustedes lo tengan siempre presente. Por eso lo que decía Federico, no pueden desconocer el marco legal, no pueden desconocer la legislatura que surge todos los años y que crea algún tipo de garantías, tanto para el trabajador de la salud como para la persona que cuidamos. Ambos se están empoderando cada vez más y nosotros tenemos que gestionar siempre dentro del marco legal. La otra cuestión, que no es menor, es promoviendo la transformación. Digamos, esta mirada en cuanto a que ustedes son líderes que de alguna manera transforman la realidad y están permanentemente generando las innovaciones necesarias para poder hacerlo, es porque de alguna manera no se conforman con lo que hacen, sino que se proponen cada vez a hacerlo mejor. Un compromiso que tienen que asumir con que nuestros lugares tienen que ser lugares que permitan sostenerse en el tiempo, la sostenibilidad, digamos, en el sentido y en el compromiso que tenemos también con el medio ambiente y, y, y todo lo que de alguna manera nos relaciona con la comunidad a la cual nosotros pertenecemos dentro de ese mundo hospitalario. Y lo último, el innovar. Nosotros, por eso, este tema puntual de pensar en una enfermería basada en evidencia, generando las condiciones para poder generar un nuevo conocimiento dentro de los espacios en donde nos movemos, nos va a poder permitir gestionar con un dato, que es ese valor, que es ese contenido que nos va a permitir poder llegar a un diagnóstico más asertivo en donde creemos que ese cambio que vamos a hacer en esa innovación que vamos a hacer o en esa transformación que vamos a hacer es para brindar mayor seguridad, que es lo que se espera de alguna manera que nosotros podamos haciendo, ¿sí? Una gestión en donde tenemos siempre presente el riesgo que se corre con todos los cuidados que nosotros brindamos, tratando de siempre obtener la mejor relación riesgo-beneficio, a favor tanto de la persona que cuidamos como de la persona que cuida. Entonces, todas estas cuestiones que son estos 4 ejes, veamos hacia dónde van las líneas de trabajo, ¿sí? ¿El tamaño de la letra les permite leer bien o quiere que lo ponga en un tamaño un poquito más grande, así o así? ¿Ven bien ahí? Sí. Perfecto, ven bien, porque, no, porque ya es de noche, estamos cansados y lo que no quiero es que fuercen su vista. Una de las cosas que resaltó al final de la charla, Federico, pero tiene mucho que ver con
la profesionalización de los directivos, tómense como directivo todos los que están gestionando. eh, Qué importante sería que nuestras organizaciones tuvieran un área en donde se dedicaran, que puede estar dentro de los departamentos de capacitación, porque de alguna manera es una capacitación, como lo hacen en países como Inglaterra, como Canadá, como Francia, que hay áreas en donde se generan las capacitaciones para formar a los líderes capaces de transformar esas organizaciones. Porque en la cultura nuestra parecería que el líder surge espontáneamente y en realidad en las organizaciones más serias que de alguna manera llevan adelante un desarrollo y un trabajo, le dedican tiempo y esfuerzo a construir esas áreas en donde la misión y la visión de la organización va a ir permitiendo elegir dentro de la composición que tiene ese talento las personas necesarias para ir formándolas e ir buscando esos líderes que nosotros necesitamos para que después gestionen esos espacios. Eh, Estamos en una era, como bien decía uno de los desafíos, la digitalización. Sin lugar a duda que la digitalización va a poner en valor mucho del trabajo que hacemos y va a favorecer la relación entre los profesionales sanitarios y las personas que nosotros tenemos a nuestro cargo. Lógicamente que tenemos que en esa digitalización y en el uso de la tecnología, el medio ambiente va a ser un tema de tratar de hacer los hospitales cada vez menos contaminadores del medio ambiente. Digamos, por eso se ha trabajado tanto desde distintas ONG en disminuir el daño ambiental que generan los hospitales, ya sea con la clasificación de sus residuos, con los contaminantes que maneja, con ir utilizando, por ejemplo, menos el mercurio, utilizar y proteger de alguna manera ciertos procesos que sabemos que de alguna manera pueden generar algún tipo de riesgo en cuanto a su manipulación. Sobre todo, la parte más contaminante hoy dentro de los hospitales sigue siendo lo que esté relacionado con las tomografías, la resonancia, los servicios de hemodinamia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las irradiaciones es un gran tema a tratar de resolver si otras tecnologías de alguna manera nos pueden aportar un salto cualitativo en cuanto a la disminución del riesgo. Pero muchas de las cosas que nosotros estamos proponiendo son situaciones que surgen de las investigaciones que van dando los conocimientos asertivos para poder hacer las innovaciones. Hoy se le está tratando de poner un límite, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Pero en el tema de salud, por ejemplo, si ustedes charlan con un médico radiólogo de 65 años más o menos, ellos veían miles de placas. Y hoy lo resuelve un programa que le hace el diagnóstico de una fractura, de una imagen, así pasa con la resonancia, con los tumores, digamos, cada vez hay más programación, más inteligencia artificial que trata de resolver de alguna manera situaciones que antes al talento humano le requería mucho más esfuerzo y mucho más tiempo. Por eso es importante que también pensemos en la cultura de la seguridad, ¿no es cierto?, para las personas que nosotros cuidamos y para los que trabajan en los hospitales como un aporte de un valor agregado, ¿sí?, que genera un ambiente seguro. Y eso de alguna manera, cuando una institución certifica por medio de algunas de las agencias que hay, le da un valor importantísimo cuando tienen un área de seguridad dentro de su estructura de organización. Por eso digo, si el hospital va creciendo en nuevas áreas en donde la seguridad necesitó de un departamento o de un comité o de un grupo que se ponga a pensar sobre las nuevas guías de seguridad y ha dado resultado,
En muchos lugares han disminuido las caídas, las infecciones y un montón de cuestiones, o los accidentes comunes, o ha disminuido el error humano en ciertas cuestiones. ¿Por qué no podemos pensar en un área en donde se trabaje la motivación, el liderazgo, ¿no? Dentro de la propia organización para ir formando sus propios talentos? Incluir, esto es algo que tiene que ver con el primer eje, incluir una nueva voz en la gestión. Porque así como decía una de nuestras colegas, que muchas veces la gestión, la orientación de la gestión depende del saber de pertinencia del gestor principal, ya sea si es ginecólogo va a ir hacia gineco, si es obstetra va a ir hacia obstetricia, si es cirujano va a ir hacia el área quirúrgica, si es pediatra va a ir hacia la primera infancia. Digamos, qué importante sería en realidad dejar de lado nuestros intereses particulares disciplinares y empezamos a poner como estrategia de gestión incluir la voz de la persona que nosotros cuidamos, de cómo es el resultado de los cuidados que nosotros le brindamos a él y de poder escuchar su reflexión que tiene para poder hacer una gestión más reflexiva, que permita hacer los cambios en tiempo y forma para no repetir determinados errores o ver los sesgos que tenemos o que otra mirada desde otro ángulo nos pueda permitir el poder mejorar. Hoy se le está dando mucha participación al usuario, al sujeto que se atiende, como a su familia. Y eso es un poco lo que en atención primaria se habla de participación. Cuando las personas participan de los procesos de salud y de la organización y de la gestión, pero no solo expresando lo que piensa, sino también pudiendo tomar decisiones, mejora de alguna manera la gestión de cualquier servicio. Entonces, esta mirada que se va tratando de impulsar desde los centros de atención primaria, desde los hospitales, con tener algún tipo de apertura hacia la comunidad, y por qué no en un CATA, ¿no? En un consejo administrativo puedan existir representadas las ONG de una comunidad o los vecinos puedan tener voz a la hora de ir planteando cuál es el rol que esas organizaciones tienen que cumplir en función no de lo que un especialista quiere, sino en función de lo que la gente les dice que quiere y que necesitan para satisfacer sus necesidades. Un tema que es fundamental y lo hemos charlado muchas veces es este tema que se puso de moda en esta cuestión de humanizar. ¿No? Yo en ese sentido soy muy claro, digamos, todo lo que hacemos nosotros es humano, porque lo hacemos nosotros. El tema es que muchas veces se utiliza la palabra humanizar como hacerlo de manera integral, progresiva, inclusiva, accesible. Bueno, pero todo eso de alguna manera es lo que debemos hacer, que sea efectiva, que haya afecto, que haya comprensión, que haya empatía. Bueno, eso es de alguna manera la clave de por qué yo insisto siempre de que nosotros tenemos padecientes y no pacientes, porque el padeciente es aquel que siente esa necesidad de ser escuchado. Y nosotros de alguna manera tenemos que volcar eso a la gestión porque de ustedes, de alguna manera, se necesita que tengan una capacidad de escucha tanto hacia los requerimientos que le piden sus jefes, como hacia los requerimientos que le piden sus subalternos, como los requerimientos que tienen de alguna manera también las personas que están recibiendo los cuidados dentro de su sistema o de su servicio. Entonces, hoy se va viendo de alguna manera un rol cada vez más importante, por lo menos en el medio nuestro. No sé si alguno por ahí quiere mencionar algo. Por ejemplo, hoy hay más poder de decisión en algunas jefaturas de enfermería en cuanto a qué hay que comprar. Hoy por ahí en algunos lugares, sobre todo en el sector privado, la enfermera gestora empieza a decidir
sobre qué comprar y cuánto comprar de determinados insumos, dependiendo de la experiencia, de la evidencia que le da el utilizar un elemento y en vez del otro, y ver de alguna manera el grado de bienestar que se alcanza cuando se usa un material de mejor calidad, y ver lo mal que se gasta cuando se compra algo que es barato y es malo, que se gasta 3 veces más y que genera muchas veces mayor nivel de sufrimiento. Esto pueden tomarlo como un ejemplo desde una tela adhesiva hasta una ABOCAD en la calidad de los insumos que ustedes tengan. No sé si alguien está pasando por esa transición que hoy se los consulte más en este tema. A mí me pasó también con el uso de los materiales en cirugía, por ejemplo, con los bisturíes. Para ahorrar, comprar una determinada marca que obviamente no servía, no cortaba, pero tuve que agarrar las marcas anteriores, mandar por mail, también, o sea, comentando, porque los cirujanos además hicieron una nota, porque como que mi palabra no alcanzaba al principio. Lo mismo con el nitrato de plata, que por el formato que teníamos anteriormente con frasquito era más útil. Compraron uno más barato que venía en una bolsita de plástico que cuando el cirujano lo abría volaba todo por el aire. Entonces, bueno, demostrarle todas las cosas, o sea, aparte de que era plata tirada, de que era el enojo de los profesionales, el atraso del trabajo, las enfermeras corriendo de acá para allá o buscando en otros centros saber dónde había de esos materiales. Entonces, bueno, pero cuesta, o sea, no es que de principio te regalan, vamos a decir así, porque sí. No, es como que cada vez vamos hablando mal y pronto más agarrados con el tema plata y es toda una cadena porque al no estar ellos en el trabajo mismo, si bien saben o dirán, bueno, que se arreglen con esto, les sirve, evidentemente no, pero bueno, hay que hacer toda una explicación y recién ahí me mandan el material correcto. Pero si no lo reclamo, mandan cualquier cosa. Claro, porque hay una larga tradición en la enfermería, en el sistema de salud, digamos, argentino, que no es el común denominador en el mundo. Y no le estoy hablando de Suiza, ni de Inglaterra, ni Canadá, Paraguay, para no ir más lejos, o Uruguay. El poder de decisión de qué comprar se lo dejan a los cuadros intermedios, que son los que de alguna manera tienen esa responsabilidad y ese saber de saber qué es mejor, porque si no muchas veces esto se presta a, a esta cuestión que muchas veces decide un administrativo de compra, ¿sí? Que puede estar o no influenciado, porque también esto es cierto, que el tema de compras hay mucho, ¿cómo le podemos llamar? Incentivo para comprar determinada marca, ¿no? Es un poco el juego que hacen los visitadores médicos cuando quieren convencer a un médico que recete por nombre de fantasía en vez de por genérico, digamos, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con ciertos favores, se podría llamarlo de una manera coloquial, pero en todas partes serias, a quien les dejan decidir es al que trabaja con esos materiales. Entonces, y muchas veces cuando se hace un cambio de algo, no se lo cambia de un momento, primero se lo prueba. A ver, mira, quiero comprar este porque supuestamente es más barato. ¿Querés probarlo? Te doy una muestra. Probalo, haceme un informe, devolvérmelo, justificame que realmente... Entonces ahí vos te das cuenta si realmente las cosas se están haciendo y esto cada vez en los países serios en donde se hace gestión, por ahí el que está más avanzado de los tres subsectores seguramente es el privado, pero igual el privado a veces, al tener una persona que es un contador o un administrativo o un administrador de empresa, le hace cometer el error de que por ahí se gana un juicio por haber cambiado algún insumo que le termina saliendo mucho más caro. Más allá de la pérdida económica, sino también la pérdida de prestigio y el daño que se le ocasiona a una persona que muchas veces puede ser irreparable, porque vos
modificar la calidad de la aguja o de un hilo de, digamos, sutura, y para una persona es una cuestión estética de por vida. Entonces, bueno, hay cuestiones que hoy por hoy esto se está trabajando mucho. Creo que la enfermería argentina cada vez está teniendo un rol preponderante en este tema. Ojalá que nos sigan escuchando más. Mucho de esto tiene que ver con la gestión de los servicios en los entornos que van cambiando, que cada vez la voz de muchas de ustedes se hace sentir más, sobre todo porque toman argumentaciones que muchas veces son imposibles de poder, digamos, rebatir, porque las saben fundamentar, y con la evidencia que van construyendo, más allá que siempre nos tenemos que asociar a otras disciplinas para poder acentuar más el peso de nuestra voz, creo yo que va a ir cambiando, y cada vez espero que para mejor en ese sentido. Y yo creo que hoy una de las cuestiones que va a transformar los servicios, sin lugar a duda, va a ser la capacidad de procesar los datos. Ustedes van a poder contar, en su gestión, van a estar mejor orientados a medida que se vaya digitalizando todo, a medida que vayan resolviendo mejor la informatización de los datos en los entornos en los cuales trabajan. Ese va a ser un gran desafío. Desgraciadamente, por ejemplo, nosotros todavía no hemos incorporado una materia que tenga que ver con Big Data o generación de datos o informatización de instrumentos electrónicos en salud. Nosotros no les estamos enseñando a nuestros estudiantes cómo trabajar con un QR, cómo trabajar con una plataforma. Hay cosas que todavía estamos muy en los papeles, digamos, ¿no? Entonces, un poco es esto, que tenemos que dar la transición de una sociedad con una estructura arcaica de virome y papel, y pasar a una tablet o a un teléfono inteligente o a una manera de poder transformar los datos, que al transformar los datos, aunque parezca mentira, transformamos también la multiplicidad de posibilidades que con el tiempo podemos ir dando. La gestión va a ir avanzando si se va poniendo el eje en el valor y en el peso de los resultados que se van obteniendo. El talento, en cuanto al recurso humano, lo hemos dicho mil veces, el actor principal que cambia las organizaciones es ese talento. Cómo conseguimos las motivaciones para impulsar los cambios, creo yo que es el gran desafío que tienen ustedes por delante, porque desgraciadamente muchas veces tienen pocos factores motivacionales como para poder hacerlo. Entonces, claro, al tener menos herramientas, hace que sea todo un desafío tener motivada a las personas que tienen bajo su gestión, cuando ustedes mismos tampoco los motivan mucho, ¿sí? Yo creo que el gran desafío que hay hoy tiene que ver en la gestión específica de los hospitales y de los centros de salud, es en esta cuestión de formar cadenas de datos, darles una seguridad y una protección con ese blockchain, de alguna manera, que hoy se usa mucho para las criptomonedas, pero en realidad se va asegurando cada vez más la utilización de los cambios en cuanto al uso tecnológico y a la información que se maneja y que se pueda compartir, y que ustedes puedan tener en ese metaverso una mayor posibilidad de diagnóstico, que en base al clima laboral que estén pasando, ustedes mismos puedan ser más asertivos en saber qué cambios van a hacer, como la otra vez nos estaba contando Carolina, que en el tema de vacunación tenían que ir utilizando determinados registros, que lógicamente que cuanto todo eso va a ir dando mejores resultados cuando se puedan digamos, cuando se pueda procesar toda esa información. Para eso se necesita un compromiso de la organización, ¿no? La cuestión corporativa tiene que ver básicamente si la organización toma
el desafío de querer ir acompañando ese salto cualitativo en cuanto a esa transformación tecnológica. Hoy muchas veces llegan a hospitales públicos propuestas de transformación digital y todavía no tienen Wi-Fi, o todavía no tienen red, o lo que tienen es tal básica que en donde se ponen todos se cae, se cuelga. Entonces, yo creo que tiene que haber una decisión en un sentido y una inversión y un acompañamiento para que todos vean que el invertir en ese tema puntualmente, sobre todo con las nuevas generaciones, el desafío va a ser menor, ¿no? Porque ellos ya vienen con las TIC de alguna manera conocidas, qué sé yo, hoy nosotros, así como les digo que no los ponemos todavía, no tenemos una historia clínica electrónica para poder ofrecerles a los chicos y empezar a explicarle cómo funciona y hacer un proceso de atención de enfermería electrónico. Sí, desde el punto de vista de educación, usamos un Classroom, un documento Google, un campo virtual como este que la universidad le da a ustedes, hacemos ciertas cuestiones, pero en lo que tiene que ver con salud, orientadas a sumar, a aportar un valor en cuanto a los resultados que podemos obtener, todavía desgraciadamente estamos lejos. Creo que se los mencioné en una de las clases, ustedes van a transitar, sobre todo las que son más jóvenes, por una enfermería basada en la gestión por competencia. Digamos, todo va a ir orientándose a las guías de buenas prácticas. Porque de alguna manera estos cambios tecnológicos van a permitir poder llegar a ir construyendo de alguna manera, aportando de toda la experiencia que se tiene, bueno, cuál es el mejor plan de cuidado. Entonces, por eso hay muchas guías en todo el mundo, ustedes pueden buscar, no sé, del área que cada una trabaje, una guía y un plan sistematizado, informatizado para el seguimiento desde un pie diabético hasta una preeclampsia o lo que se les ocurra. Porque hay muchos países que ya están trabajando por competencias avanzadas. Si no me equivoco, después se los voy a comentar cuando ya salga la nueva resolución, pero el Ministerio de Salud para el 12 de mayo va a hacer una presentación en el área de enfermería sobre este tema. Quiere decir que hay muchos temas que de alguna manera van a cambiar nuestra praxis, porque el poder trabajar sobre esas competencias y que esas competencias tengan una guía, esa guía es un compromiso, está protocolizada, quiere decir que vos como gestor, si no cumplís con esa norma, bueno, vas a ser punible de algún tipo de situación que te va a exponer, porque la garantía que tiene la persona que recibe ese cuidado es que se cumpla con esa guía. Entonces vas a tener que tener los insumos que dice esa guía que tiene que tener, la persona capacitada para desarrollar esa guía y así, y así, y así. Todo eso de alguna manera nos va a reordenar más. Ustedes van a poder pedir mejor la dotación que necesitan porque al tener las guías tienen la carga de trabajo. Van a poder de alguna manera asignar mejor las tareas, porque conocen el talento, conocen las particularidades, saben a quién pueden motivar más o quién tiene ciertas destrezas o ciertas habilidades. Es cierto, creo que lo dijo también Federico, que uno de los problemas que tenemos en cuanto a la falta de motivación por parte de nuestro colega, en algún sentido, no solo pasa por lo remunerativo, sino también muchas veces pasa por el reconocimiento, digamos, profesional. Digamos, lo que muchos a veces nuestros estudiantes no pueden entender como una jurisdicción tan rica como es Cava no quiera reconocer a las licenciadas a las licenciadas en enfermería en la carrera profesional. Y eso tiene un impacto, obviamente que tiene un impacto que lleva a que las personas se esfuercen más para poder seguir progresando en su carrera profesional. Entonces, y también eso asegura que de alguna manera, al haber
mayor capacitación, se pueda implementar nuevos cambios, se pueda generar de una forma distinta. En algunas jurisdicciones todavía es una asignatura pendiente, todavía nuestra voz en determinados lugares de la gestión suena con ruido, suena con a artefacto. En los países más serios que mejores resultados tienen, aunque a usted les parezca mentira, las personas que están al frente de los presupuestos más importantes son enfermeras. En Canadá, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Entonces digo, bueno, nosotros vamos a tener que seguir demostrando cada vez más que no solo es una cuestión de rol, o de género, sino también es una cuestión de disciplinas. Vamos a ir sin lugar a dudas hacia una atención basada en competencias, con guías, pero también personalizada. Nos vamos a ir dando cuenta cada vez más que nosotros no tenemos camas. Ustedes no gestionan camas, ustedes gestionan planificación y cuidado para personas, y esas personas tienen particularidades. Y esa característica del usuario que ustedes tienen cada vez va a retomar y van a ser más importante el poder ponerla de alguna manera en línea con el proceso asistencial que dentro de la calidad de su servicio ustedes quieran brindar. Entonces, eso es una deuda que también para la enfermería argentina lo vamos a tener que ir construyendo, que es esa voz de esa persona que nos va a ir contando cómo lo hemos cuidado, cómo lo hemos tratado, nos va a ir permitiendo ver las particularidades que muchas veces nosotros, por una cuestión disciplinar o por una visión diferente, no lo vemos. ¿Sí? Profe, puede que también tenga que ver con estas ganas o esta motivación de querer insertarnos también en cada ámbito o en cada lugar o en cada contexto, porque por ejemplo, si bien sabemos y otorgamos y sabemos sobre el cuidado del paciente, por ejemplo, en nuestro caso del vacunatorio, o sea, yo lo que veo es que me dan más lugar en cuanto a, por ejemplo, estructura, que si bien no es mi rubro, el mantenimiento, me consultan a mí por esto protocolar de que tiene que estar edificado de tal manera, etcétera, etcétera, y en lo que era en el hospital de día, no sé, yo cuando ingresé, por ejemplo, había sillitas con ruedas, los pacientes que se movían, con la infusión de acá para allá, entonces, bueno, no, así no puede estar. Quizás yo, porque empecé a investigar, cómo era el material, cuántas sillas había, por qué los pacientes esos en vez de estar en un sillón cómodo, inamovible, estaban en una sillita de rueda que se podían caer, cosa que ningún otro hacía, por una cuestión de que era eso no me corresponde, eso es mantenimiento, esto no. Hasta que se empezó a caer el paciente, hasta que se empezaron a, no sé, romper las barandas de las camillas y se caían, pero hasta que no pasaba, nadie, como que todos hacían oídos sordos. Y yo, por ejemplo, ahora cuando iban a implementar el vacunatorio, este lugar no está apto para un vacunatorio. Acá te me tenés que poner el área limpia, el área sucia, la mesada, la pileta. Y todos se me quedaron mirando y miraban a las enfermeras más antiguas porque ninguno lo había hecho. Quizás yo tengo el ímpetu de meterme y bueno, ven que sí, que es verdad, que no estaba cumplimentando las normas, no estaba protocolizado, tuvieron que hacer toda una edificación nueva. Y bueno, recién ahora, después de eso, se va a habilitar, cuando ya tuvo que estar habilitado hace un mes y medio atrás. Pero yo me fijé en eso, en qué problemas iba a tener, si esa persona que iba a venir iba a estar cómoda, por qué la enfermera tiene que estar en un sucucho chiquitito con una sola pileta haciendo todo junto cuando no corresponde. Eh, pero no siempre se le daba lugar, o por lo menos lo que yo veía era que las compañeras o las otras superiores que había no alzaban su voz como para, veían que eso pasaba, pero a ellos no le correspondía. Yo que soy más metiche capaz, pero me empecé a yo investigar también qué era lo que iba, qué era lo que correspondía, qué es lo que por norma me corresponde a mí tener, por más que yo vea que es un lugar antiguo o lo que fuera. Esto está bien, eso está mal. Entonces, bueno, a partir de ahí, como ven que mi conocimiento es otro, o al menos es diferente a las personas que estaban, empiezan como a hacer ese pequeño cambio, pero capaz que si yo no me informaba tampoco lo iban a hacer.
No, obvio, totalmente. Yo creo que en la cultura del dejar pasar y dejar hacer y que nadie se mete, es responsabilidad de todos, pero no es de ninguno. Esta cuestión de gestionar sin tener en claro cuál es el marco legal, porque Claro, la resolución ministerial 194/35 es desde hace mucho tiempo, es del año de la década del 90, en donde queda claro cómo son los servicios de enfermería, desde una terapia hasta un vacunatorio, y qué es lo que debe tener y qué es lo que no debe tener. Pero claro, cuando no nos involucramos, cuando no hay un líder con gana o con espíritu de querer innovar, de querer cambiar, de querer transformar, pero no solo transformar por transformar, porque uno es loco, no, 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 sino porque quiere hacer las cosas como debe ser. En muchos lugares, muchas veces no se hace porque hay resistencia, en muchas veces no se hace porque hay indiferencia, y muchas veces no se hace por el clima o el ambiente o no es el momento. Cuando vos tenés la claro, suerte de poder estar en la cresta de la ola, en donde vos vas haciendo el diagnóstico de situación y vas marcando y vos ves que hay una comunicación efectiva, que lo que vos proponés, lo proponés con una fundamentación muy clara dentro de un marco legal, hay que estar del otro lado y hay que decirte que no. Y sobre todo si eso que decís lo pones por escrito. Porque claro, muchas veces si es biribiri, biribiri, es como, sí, me dijo, pero ahora cuando comenzamos a poner por escrito, este material que se compró no es no conserva las características y la calidad ni la cantidad suficiente y genera daño y genera esto. Ponés por escrito, está el sector limpio no existe y esto puede llevar riesgo de contaminación de vacuna o cuando vamos poniendo por escrito, o cuando muchas de ustedes, ¿cuántas veces dijeron que no era conveniente usar prolongadores, zapatillas y demás por el recalentamiento que generan los cortocircuitos y después hay un incendio? Bueno, todo lo que vos te vas anticipando, después te van escuchando. Entonces yo creo que va tomando valor. Por eso lo interesante de esto, de la charla de hoy, que todavía nos queda unos minutitos más, es que nosotros siempre nos centremos en las personas. Cuando nosotros que nos interese proponer algo, pensemos en las personas y de esas personas pensemos qué tecnología es más apropiada o qué cambio o, o qué solución se va a ir orientando para lograr la mejor sostenibilidad posible. Y bueno, y saber ser tenaz, ser persistente y saber que de alguna manera cuando uno lo que está pidiendo es razonable, está dentro del marco legal, esas situaciones se va a ir dando. Lógicamente que todo va a estar dado por la intensidad, por la actividad, por el área. No nos olvidemos que también hay ciertas áreas que hay toda una cultura instalada que es difícil de cambiar. Esto que decía Carolina es cierto, pero si siempre fue así, ¿por qué lo vamos a cambiar ahora? Si siempre se pintó de rojo, ahora ¿por qué querés pintarlo digamos, amarillo? O muchas veces, cómo hay ciertos colores o ciertas superficies que es necesaria poder cambiarlas porque mejoran, disminuyen el estrés, la mejor ventilación, un montón de cosas. Y hay gente que dice, no, ¿para qué? Entonces, bueno, el tener que de alguna manera siempre estar con esta posibilidad de poder ir proponiendo y hace que de alguna manera sus ideas puedan ir avanzando. Y eso es lo que ustedes se sienten también gratificados de decir, bueno, me están escuchando. Por ahí no voy al ritmo que yo quiero, pero bueno, este año conseguí esto, el año que viene consigo el otro. Entonces, lo interesante de esto es salir de la monotonía del que no se puede, ir de alguna manera escalando hacia otras posibilidades, que creo yo que es lo más asertivo que tenemos por delante, porque es lo que se espera que nuestra generación realice, ¿no es cierto? Porque si no estamos gestionando como en el siglo pasado. Y yo creo que no es así. Antes vos ibas a un lugar y wow, si cambiabas algo de lugar. ¿Por qué lo ibas a cambiar si siempre se hizo así?
Y hoy no, hoy el desafío es que se cambia porque se entiende que hay un trabajo realizado antes y que de alguna manera ese cambio que hago es porque va a tener un mayor beneficio para las personas que trabajan o para las personas que cuidamos. Entonces, el que ustedes puedan ir teniendo la posibilidad de que en el área que les toque vayan gestionando, también pensando en la demanda futura que van a tener. Digamos, voy a tener que ampliar la cobertura de vacuna, voy a tener que ampliar el grupo etario, voy a tener más demandas en determinados meses y así con cualquier otro servicio. El que ustedes puedan hacer un estudio de la demanda también les va a ir dando fortaleza a la hora de tener que recomendar a recursos humanos la contratación de más personal, la compra de más insumos, digamos, siempre ustedes de alguna manera tienen que dar un paso adelante o por lo menos cubrirse de que por qué las cosas después no funcionan cuando uno lo pidió hace 60 días que compraran algo y eso se terminó. Y todos saben los tiempos que demandan muchas veces ciertas cuestiones administrativas, lo que se entiende como burocracia, que muchas veces no es tan fácil y no todos tienen una caja chica y a veces no es fácil tampoco poder operacionar ciertas cuestiones porque necesitan un cierto modelo. Entonces, el modelo que yo les propongo es un modelo integral que esté centrado siempre en las personas, como una lógica que transforma las organizaciones. Hoy en lo que se está discutiendo es eso, porque quien transforma las organizaciones son las personas. Entonces, ya sea desde la oferta o desde la demanda, los que interactúan son personas. Entonces, la oferta es lo que nosotros como equipo de salud somos capaces de ofrecerle a las personas que vienen a recibir de nosotros cuidados o prestaciones, ¿sí? Y la demanda, de alguna manera, necesitamos conocer la voz de esa demanda por parte de quienes vienen a pedir que los cuidemos. Entonces, ahí es donde está el binomio dentro de la organización que tiene que estar escuchando las dos campanas, porque si no, esto es un diálogo de sordos, que uno hablan con lenguaje de señas y otro con braille, pero digamos, el braille es para el ciego, no para el sordo. Entonces, bueno, en esto de mejorar la cuestión de la comunicación es fundamental, que lo hemos visto en otras cuestiones, pero la comunicación muchas veces tiene que ver con el interés de las partes. Cuando las dos partes están interesadas, de alguna manera el objetivo es mancomunado y eso hace que mejore la comunicación. Y de ahí es donde va a dar la posibilidad de que nosotros podamos variar la cuestión clínica, podamos hacer los cambios de las guías, podamos innovar en las estructuras, podamos mejorar la oferta instalada que tiene y darle sostenibilidad en el tiempo. Que lógicamente que los cambios hace que a veces, qué sé yo, ya la vacuna del COVID no tiene la demanda que tenía hace 6 meses y hoy no saben qué hacer con los millones de vacunas de COVID que tienen y que saben que quien compró de más va a pagar un costo político porque son vacunas que se van a vencer. Pero eso es Ujú. histórico, pasó siempre. ¿Por qué? Porque no analizan el comportamiento de las personas. Entonces siempre que vos no escuches al otro y no entiendas al otro, vas a comprar mal. Porque lo peor que hay es comprar por desesperación. Es como ir al supermercado con hambre. Vas a comprar siempre de más porque tenés hambre, entonces compras por los ojos. Entonces, bueno, esto nos pasa muchas veces también en la cuestión de salud. Queremos resolverlo todo con tecnología y después no tenés quien te opere la tecnología. Entonces tenés los aparatos ahí derrumbándose y no tenés quien los use de manera adecuada. Porque el talento es lo que acompaña a la tecnología, los dos, ¿sí? En base al requerimiento o a la mejor fórmula que dé la posibilidad de mejorarle a las personas una mejor calidad de vida. Muchas veces cuando se dice que en la atención primaria la tecnología es primaria o primitiva, no es tan así. Es una tecnología adecuada a las necesidades que ese nivel requiere y que de alguna manera se sabe que el impacto que tiene mejora la calidad de vida de esa persona. Entonces, el tema es compartir las decisiones y a veces a nosotros no nos invitan a eso. No las quieren Ujú. compartir con nosotros. Cuando nos escuchan ya es tarde.
Entonces, muchas veces tenemos, viste, yo te dije, tenías que comprar antes, mira, esto se venció y ahora hay que tirarlo. Bueno, todas estas cuestiones creo que nos va a llevar tiempo, son situaciones que se discuten cada vez más en los escenarios y en los encuentros que hay. Y lógicamente que vamos hacia un modelo de atención integral que cada vez va a ir transformando. Lo que más asusta a algunas poblaciones es el envejecimiento. Nuestro país no escapa a esa cuestión. Saben que la Argentina tiene una baja natalidad, una esperanza de vida de 72, 74 años, quiere decir que no es mala para lo que es la región. Lógicamente que hay países que nos llevan una década y media más, pero en algún momento nosotros vamos a tener que repensar cómo vamos a cuidar a nuestros mayores en los espacios en donde transitamos, o qué tipo de cobertura se va a dar, si todos estos nuevos cambios tecnológicos van a dar más longevidad. Va a ser un gran desafío. Creo que es algo que desde la gestión lo vamos a tener que tener en claro, que va a haber cuidados, que va a haber que brindar por fuera de lo que es el hospital, sino sobre todo en otros espacios. Es interesantísimo lo que se están trabajando en algunos países. Ahí menciono a Karolinska. Karolinska es una ciudad de Suiza donde hay una de las universidades más importantes y ellos vienen trabajando muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con la cultura de la seguridad, de las cuestiones que tienen que ver con los procesos, con la inteligencia artificial, con los programas que hay hoy en salud que permiten poder tomar decisiones y predecir, y de alguna manera predecir ciertas cuestiones. Pero volviendo siempre que todo eso se hace desde ellos con un insumo que nosotros hoy no lo ponemos en valor y que yo se los repetí muchas veces, que es la voz y el pensamiento de la persona que nosotros cuidamos. Ellos lo controlan y ellos van volcando todas las experiencias que las personas viven dentro de nuestras instituciones. Y a partir de ahí van sacando conclusiones y decisiones de cuál de las decisiones que nosotros tomamos son más efectivas que otras de acuerdo a la mirada y a la subjetividad del otro. Es un poco algo parecido a lo que otras disciplinas hacen o le llaman estudio de mercado, pero ellos de alguna manera lo van poniendo en el grado de satisfacción que las personas terminan teniendo en base a la gestión que ha recibido de su atención por parte nuestra. Entonces, bueno, estos son los grandes lineamientos en los cuales ustedes tienen que ir tomando conciencia como para ir proponiendo dentro de sus espacios, porque así como hay un departamento de compras, no puede haber un departamento de bienestar, un departamento que piense en el bienestar de todos los que transitan por el lugar donde trabajan, un lugar en donde se piense en cómo motivar más para producir más, cómo podemos pensar áreas en donde se generen de alguna manera los nuevos talentos que puedan dirigir la organización en el futuro. Eso es lo que nos va a dar de alguna manera una mejor trazabilidad y de alguna manera nos va a poder posicionar en una forma de gestionar más en línea con el siglo XXI que con lo que venimos haciendo. Así que bueno, básicamente esto era lo que hoy, junto con lo que Federico les dijo, me parecía a mí que la mirada nuestra de nuestra disciplina, específicamente el aporte que nosotros podemos dar, está de alguna manera evidenciado con lo que viene haciendo la enfermería en otros países, que son los que dan la garantía de calidad. Entonces, por eso Francia pelea la dotación completa, por eso Canadá pelea la dotación completa, por eso Inglaterra por primera vez en 45 años hizo un paro del equipo de salud cuando se venían los recortes, porque de alguna manera entienden que disminuir los presupuestos, disminuir el talento, recortar la oferta, lo que va a generar es mayor insatisfacción.
Entonces, creo que necesitamos encontrar los espacios en donde podamos reflexionar. A esto que le voy a subir para que lo tengan en un PDF, le voy a pegar más o menos unas 20 investigaciones de cada uno de estos temas para que ustedes las vean, investigaciones muy resumidas, muy chiquitas, muy cortitas, pero para que ustedes vean cuáles de ellas ustedes podrían de alguna manera generar en su ambiente de trabajo. ¿Sí? Porque creo que para cerrar en estos minutos y dejar que alguien diga algo, nosotros no podemos ser buenos gestores si no investigamos sobre cómo estamos gestionando. Entonces, la herramienta de la investigación es fundamental porque nos va a dar el conocimiento que hoy no tenemos sobre qué es lo que podemos innovar, cómo lo podemos hacer y de alguna manera hacia dónde podemos ir construyendo esa enfermería basada en las evidencias que nosotros mismos vamos consiguiendo de nuestra praxis. Así que eso se lo subo mañana junto con esta segunda parte del video para completar la clase 7. ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿Decir algo? Mm, ¿No? mm. ¿Nadie? ¿Está? Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo lunes. Después les Gracias. subo el material para la última clase del módulo 2. Ya vieron cómo van pasando las semanas y cada vez van pasando Sí. las unidades. Así que tengan buen descanso. Nos estamos viendo Buena pronto. semana, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la semana. Hasta Gracias. luego. Nos vemos, profe. Nos vemos. Adiós, Chao. profe. Chao, chao. Sí, terminaste.